procesal con todos los principios constitucionales y garantías de defensa y el debido proceso, que nos da como resultado la aparición de estos procesos urgentes. ¿Y por qué se utilizan? Por la crisis judicial. O sea, tenemos que hacernos cargo que el sistema judicial no hace 2, 3 ni 4 años, hace ya varios tiempos, que ha entrado en crisis, en colapso, por un montón de circunstancias, no solamente la falta de recursos humanos, sino también el cúmulo de judicialización, el aumento de causas que ni siquiera debieran transitar por los poderes judiciales, pero transitan, y nos coloca a los jueces en la difícil tarea de, una vez que entró una cuestión y se judicializó, nosotros tenemos el deber de dar respuesta más allá de que esté legislado o previsto que sea un caso judicial. Esto lo tenemos que tener muy claro, sobre todo los jueces, en el llamado rechazo in limine por no ser una cuestión jurisdiccional. Tal vez en el ámbito civil, laboral, se pueda dar con mayor frecuencia este rechazo por una cuestión no jurisdiccional, pero en el ámbito del derecho procesal de familia no. Porque generalmente detrás de un reclamo lo que está es un estado de necesidad o de vulnerabilidad de un grupo familiar y en definitiva siempre de niños, en lo que el juzgado de familia tiene competencia y no puede mirar hacia otro lado. El caso típico de estos tipos de procesos urgentes que no debieran ser judicializados son los casos de contención social. Nos comunica una sala de salud X de que en una vivienda cohabitan 2 grupos familiares, 8 niños, estado de hacinamiento y promiscuidad, y que de los 4 mayores que viven en el domicilio solamente tiene el plan de inclusión una persona. El resto es hacinamiento, falta de higiene, desnutrición. ¿Qué es lo que nos informan? Estos niños están en estado de riesgo, no tienen el calendario de vacuna, a veces van a la escuela, no tienen qué comer ni qué vestir. No es una cuestión jurisdiccional. La justicia no les va a dar vivienda, la justicia no puede proveer el plan, la justicia no puede proveer calzado y vestimenta, pero tampoco la justicia, por ser una cuestión de, digamos, no jurisdiccional, de acuerdo a la competencia que se le atribuye al juez de familia, rechazar in limine sin dar alguna respuesta. Una vez que ingresó, tenemos que responder. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mínimamente exigirles a los organismos con competencia administrativa que tomen las medidas necesarias, y si aún tomadas las medidas, estos niños siguen en estado de riesgo porque a lo mejor hay un factor asociado de una mala responsabilidad parental, ahí sí ya aparece la función del juez propiamente dicha. Pero este es uno de los tantos ejemplos que les puedo dar de aquellas situaciones que no están previstas por la ley para que sean solucionadas en la justicia, pero que hoy están. Sintéticamente está ahí expuesto el concepto. Es una respuesta inmediata de carácter definitivo a una determinada petición, despachada favorablemente, se termina, no hay un procedimiento posterior. Esa es la diferencia esencial con las medidas cautelares, en donde las medidas cautelares sí necesitan de un procedimiento posterior, la autosatisfactiva no. Si ustedes me preguntan, ¿han tenido en el juzgado de familia medidas autosatisfactivas planteadas? Sí, pero mal planteadas. O sea, nunca hemos tenido que resolver una medida autosatisfactiva con la característica propia de la autosatisfactiva. Porque a veces al confundir en esto del proceso urgente la diferencia entre la cautelar y la autosatisfactiva, han solicitado, por ejemplo, como medida autosatisfactiva, la prohibición de salida del país por incumplir alimentos, cuando en el juicio de alimentos no se había, por ejemplo, habilitado la ejecución y traba de embargo. Con lo cual la vía de la autosatisfactiva cae, porque otro de los requisitos que la diferencia de la cautelar es el peligro en la demora. Si no está ese peligro, la autosatisfactiva cae. No había peligro en la demora porque todavía había una vía expedita judicial previa, que es la intimación, traba de embargo y posterior ejecución. No sé si ustedes conocen alguna otra autosatisfactiva que se haya invocado en el otro juzgado de familia. En el mío es la única que ingresó y no tuvo despacho favorable por esa circunstancia. ¿Conocen? Bien. Anticipatoria, también conocen el concepto. Anticipatoria hemos tenido en los juicios de filiación,
y también suelen plantear la medida anticipatoria como medida preliminar y solicitan los ADN previo a la demanda del juicio de filiación. Esta sí la hemos tenido, esta sí la hemos proveído, porque a veces en esta cuestión que queda en la parte íntima de un núcleo familiar, de la duda de la paternidad, a veces las mismas partes concurren en ese estado de incertidumbre conjunto, porque no hay un reclamo ni una demanda de filiación en contra de, y que el demandado conteste y dice, bueno, no, pero como medida anticipativa hagamos el ADN y después vemos. Nos ha ocurrido que ambos, en esta incertidumbre de la paternidad, peticionan la medida anticipativa con la finalidad de que si el ADN resulta que sí hay paternidad, tal cual ellos creen, no van a iniciar el juicio de filiación, o bien lo van a iniciar impugnando una paternidad ya habida y reconocida judicialmente. En estos casos sí le hemos proveído. Y llegamos a las cautelares, que es el tema por el que me invitaron hoy, que es el que vamos a abordar en más detenimiento. ¿Cuáles son, digamos, las cautelares o las características genéricas? En cuanto al concepto, el que ven ahí, y el que más me gusta a mí, el de Carneluti, que dice que el proceso definitivo no presupone el proceso cautelar, pero todo proceso cautelar sí presupone el definitivo. ¿Esto por qué? Lo que nos tiene que quedar muy claro es que la medida cautelar es instrumental en cuanto que no tiene un fin en sí misma, que lo vamos a ver enseguida, pero no es autónoma como sí lo es la autosatisfactiva. Con lo cual las medidas cautelares requieren de un proceso de conocimiento específico, no importa si es ordinario, sumario, sumarísimo, no importa, pero va anexada a un proceso, porque si no la medida cautelar caduca. No pueden estar abiertas las medidas cautelares in eternum, sin tiempo. Entonces esto también hace una diferencia a cómo se peticiona, si es autosatisfactiva o si es una cautelar. Hay una gran discusión, lo vamos a ver después, en cuanto a que si las medidas que se adoptan en el ámbito de la violencia familiar son autosatisfactivas o cautelares. Las características de toda medida cautelar, no importa el fuero, las que tienen ahí y las conocemos a todas. No constituyen un fin, no son un fin en sí misma, esto es su carácter de instrumento, lo mismo que decíamos recién. Están previstas para asegurar una determinada situación, que esta situación no se nos vaya a perder y se garantice el final del juicio, ya sea que tengamos en cuenta la persona o los bienes. Esta instrumentalidad, de la mano de la flexibilidad y la provisoriedad, nos llevan a otra característica, que es que las cautelares no hacen cosa juzgada. Es decir, lo que el juez tuvo en cuenta para resolver y despachar favorablemente una medida cautelar con los elementos que se le puso en conocimiento al entablarla, si son mutados o varían, estas medidas cautelares a petición del actor, del que la solicitó, podrán ser ampliadas, sustituidas o mejoradas, difícilmente levantadas. Generalmente el que las pidió las sostiene en el tiempo, y si hay algún cambio de estas condiciones previas, lo que va a hacer es o bien sustituirlas, ampliarlas o mejorarlas. ¿Qué pasa con la otra parte? No me gusta llamarlo demandado, porque en los procesos de familia hay veces que la cautelar está en un proceso en donde no hay un demandado aún, como por ejemplo cuando, lo vamos a ver bien enseguida, por el artículo 231 en el proceso de divorcio no hay demanda de divorcio aún y se entabla la medida cautelar, a veces mal denominada medida previa. Es una cautelar, no una previa. ¿Sí? Entonces, no digamos demandado, sino le llamemos al que afecta esta cautelar. Por el mismo principio de la flexibilidad, de la mutabilidad, de la provisoriedad y que no causa cosa juzgada, cuando se notifica trabada la medida cautelar al afectado, él en ese momento que toma conocimiento de cuáles fueron
los hechos que el juez tuvo en cuenta, es el momento en que él puede plantear la revocatoria o la apelación en subsidio. Si no lo plantea en ese momento, no puede después plantear, que también suele suceder, digamos 2 o 3 meses después, invoca el levantamiento de la medida cautelar, pero sin invocar la mutabilidad de los hechos que se tuvieron en cuenta para el despacho, sino que a lo mejor buscó abogado 3 meses después y porque están vencidos los plazos para la revocatoria y para la apelación, plantea un incidente de levantamiento de medida cautelar. Si no se constata que hubo un cambio de las situaciones que se tuvieron en cuenta para el despacho favorable del inicio, este incidente de levantamiento no va a tener un despacho favorable, porque lo que hace que la medida cautelar pueda ser levantada, suprimida o que se ordene el cese a petición del afectado es que estas circunstancias que iniciaron hayan cambiado. Si las circunstancias se han mantenido y él lo que quiere discutir es el derecho, es la falsedad, es una errónea interpretación o una mala apreciación judicial, la vía y la oportunidad que tenía era la recursiva al momento de que le fue notificada por la revocatoria y por la apelación, no después por una vía incidental o porque se vencieron los plazos o porque lamentablemente el cliente llegó tarde al estudio.